¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos platicando, por supuesto, sobre este tema, esta cobertura que hemos llevado a cabo a petición de ustedes y buscando, por supuesto, diversas voces, diversas miradas de esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán y lo último que ha ido pasando. Mi querido Daniel Marmolejo hizo en su cuenta de X un hilo bastante interesante en donde aborda los distintos puntos que se han venido agudizando en estos días, desde por supuesto el tema del petróleo, del gas, los costos de la guerra para los Estados Unidos en todos los sentidos y para el mundo en general. Pero ahora también las declaraciones de un Benjamín Netanyahu que finalmente aparece en esta conferencia de prensa en el marco de una serie de declaraciones muy duras procedentes de Estados Unidos, en donde este hombre Kent, quien era el encargado de la Oficina Antiterrorismo allá en la Unión Americana, abiertamente dice no. No, no hubo ninguna amenaza de Irán en contra de la seguridad de Estados Unidos. Mi conciencia no me permite seguir adelante. Y uno se pregunta cuando un maga comienza a hablar de conciencia, ¿qué tanto hay detrás de todo esto? Y coincide con el Pentágono que también dijo, pues no había ningún riesgo para nuestro país. Pero el punto también es que ponen sobre la mesa ya, en una segunda entrevista con Tucker Carlson, este vocero de maga, este señor Ken abiertamente dice, hay otro tipo de intereses, ¿no? Que son los que han originado esta guerra y no son los de nuestro país. Mi querido Daniel Marmolejo, te saludo con muchísimo gusto, querido. ¿Cómo estás y cómo ves todo lo que estamos viendo y estas declaraciones también de Netanyahu que vaya que han generado ya polémica? Querido Jesús, con el gusto de saludarte en un recuento bélico en donde estamos viendo todo un río revueltos y algunas ganancias de pocos pescadores, pero una inconsistencia dentro de los márgenes que permitiría la reflexión, porque los golpes se están dando por arriba, por abajo, por todos lados, hasta en el ámbito de lo virtual, de la inteligencia artificial. Y bueno, pues qué decir que los mercados se han sacudido, que el estrecho de Hormuz no permite el paso a los aliados de Estados Unidos, incluyendo Israel y Estados Unidos, que la OTAN ha decidido no participar en acciones militares para darle a Estados Unidos el control del estrecho de Hormuz, que también ha sido atacada, una refinería en Haifa, en Israel, después del ataque que se dio a una de los bancos energéticos de gas más grandes, el más grande del mundo, que comparte Irán con Qatar. A pesar de las limitaciones que tiene Irán comerciales en el mundo, pues es un paso también del gas hacia Turquía, que lo puede proveer perfectamente Irán y que ha sido atacado y que esto hizo prácticamente que se paralizara la producción de gas en la región y al mismo tiempo la respuesta que ha dado China, categórica, de que no va a vender fertilizantes al mundo, y esto anticipa una crisis alimentaria severa y se le vienen acumulando los problemas a Trump en algo que pudiéramos nosotros denominar como una falla sistémica generalizada del conflicto que prácticamente se le está saliendo de las manos en este momento y que también ha salido por ahí un congresista a señalar que Donald Trump tuvo acciones indebidas contra una menor y esto contrapone la posición de Pam Bondi, que en su momento defendió a Trump y dijo que no había evidencias. Existirían las evidencias con una persona de 13 años que habría sido agredida sexualmente por Trump. Entonces, todo se viene juntando, además de la poca convicción que tuvo este proceso en las últimas semanas. Se volvió muy contradictoria la presencia de la inteligencia artificial en las apariciones del presidente Netanyahu, quien hoy vuelve a ponerse, pero ahora frente a las cámaras, a los micrófonos de los periodistas, responde pocas preguntas, habla en árabe en un primer momento y después trata de definir cuáles son las condiciones en las que se encuentran, como si no tuviesen ellos
bajas, como si no hubiese bajas norteamericanas, como si ellos estuviesen en una posición triunfalista en este momento, cuando sabemos que las tensiones siguen muy fuertes y que además todo el sistema energético regional del Golfo Pérsico tiene fracturas muy serias. Entonces, Netanyahu, que creo que seguramente le dijo Trump, ya sal de la cueva, cabrón, yo creo que no había otra forma de sacarlo de la madriguera. Sal del rincón y ayúdame porque me estás dejando solo y tus videos están más criticados, pues habría salido quién sabe de dónde para dar esta conferencia de prensa, intentando, bajo las condiciones en las que se pudo haber dado, no sé en dónde, establecer que él se encuentra vivo, ¿no? Fortalecer la visión militar israelí de sus ejércitos, señalando a los judíos que se encuentran en Israel en una actitud de que pues van muy bien, de que van ganando, de que han debilitado al enemigo, de que han descabezado a Netanyahu, de que han socavado a las fuerzas revolucionarias iraníes y que pues hay que esperar un poco más, pero tampoco define cuándo y cuánto tiempo, mientras el costo de la guerra estaría entre los 25.000 y los 30.000 millones de dólares en estas casi 3 semanas que llevamos de conflicto y que esto también ha generado una serie de especulaciones dentro de la Reserva Federal respecto a las tasas de cambio, a los montos que en un momento aparente se esfuman de las inversiones en Estados Unidos. La situación se vuelve incierta, como lo manifiesta la propia Fed, incertidumbre bajo una amenaza que pudiera llegar tarde que temprano si las condiciones no se definen de estanflación. Es decir, que Estados Unidos no está generando empleos y por el otro lado la inflación estaría galopando y obviamente tenemos el incremento de los precios del petróleo Brent, que es el petróleo de referencia por arriba de los $100 el barril y el galón de gasolina debe estar cerca de los $3.90, que impacta directamente al consumidor norteamericano y que afectaría el proceso electoral para el próximo noviembre, las elecciones intermedias, bajo una lógica también de que ya el estado de Texas ha salido del control republicano. Entonces, por donde veamos, la situación se vuelve crítica. Milei ha querido participar del escenario. Yo estoy consciente que Milei, terminando su mandato, se va a ir a vivir a Estados Unidos o a Israel, no va a vivir en Argentina porque está prácticamente entregando el país. Hay información de que estarían algunos colonos judíos en este momento, pues arando la tierra para poner ahí sus primeros asentamientos en la Patagonia, además de que la Patagonia se ha ofrecido también para el proyecto Stargate por las condiciones climáticas que permitirían el desarrollo de centros de datos. Entonces, es una complejidad mayúscula la que tiene Trump en sus manos que no puede dominar y que sale evidentemente en este momento Netanyahu. ¿Qué dijo Netanyahu? Pues lo primero que señaló es de que es una alianza con Estados Unidos. Y además, algo que lo manejó como imperativo en su discurso es que Trump está por encima de él, que Trump es el gran líder, es el visionario, es el hombre que lleva la batuta, que a pesar de que tenga consejeros, él puede decidir qué es lo que se tiene que hacer, lo pone como un plenipotenciario no solamente de su país, sino de este conflicto y como un emperador planetario. Y además, pues él se baja de un escalón porque sabe que no puede competir en imagen con Donald Trump, no le es conveniente, pero tampoco al definir los tiempos de la guerra, le garantiza al propio pueblo de Estados Unidos la tranquilidad de que esto ya se va a acabar y que pueden ir recuperando gradualmente su economía y los países del Golfo Pérsico realizar las inversiones necesarias para restablecer las condiciones productivas energéticas. Oye, en ese punto, querido, mm, parecería incluso una especie
no me vean a mí, véanlo a él, ¿no? O sea, él es el jefe, yo nada más estoy aquí, pues sí, soy su aliado como tal, tratando de revertir una narrativa que se les fue de las manos, que hoy por hoy se les fue desde su propia entraña. Es decir, esa versión de que Israel tiene el control de Estados Unidos no es nueva. Tú mismo lo has comentado, otros expertos lo han señalado, pero ahora al venir de la propia maga, al venir del propio gobierno estadounidense, de repente viene a consolidar y a confirmar muchas de las posturas que van explicando también por qué las razones de una guerra de elección como tal y por qué incluso las acciones por parte de Estados Unidos tan particulares cuando hablamos de este tipo de intereses, entre ellos incluso personajes como el yerno de Donald Trump. Fíjate que sí, y esta es una parte muy importante porque no quiso competir en imagen, pero hay detrás otras cosas que pudiéramos reflexionar y que se hacen fundamentales. Al cierre de sus reflexiones, él establece que tiene en una de sus manos la espada de David y que en otra de sus manos está dispuesto a darle la mano a quien le rinda paz y quien no le represente nada contradictorio a su proyecto, que es este proyecto de León Rugiente. Lo que significa es de que quien tiene el fiel de la balanza de quiénes son los amigos y los enemigos no es Trump, es él, es Benjamin Netanyahu. Y Donald Trump, quien dice que es el líder de todo esto, de toda esta operación y que él es el que marca la pauta, no le da ese valor de que él tenga la posibilidad de elegir acuerdos políticos, consensos, aunque sean temporales, y tampoco acuerdos de paz. ¿Qué viene a descubrir la posición de que el fiel de la balanza es él, Netanyahu, de que él tiene la espada y que tiene la mano, de que el operador en la Casa Blanca es Jared Kushner? Y no es Donald Trump. Entonces, con Kushner tiene realmente al operador más importante, que es el que determina si las mesas, como sucedió, las manda al bote de la basura, como sucedió cuando Irán estaba sentado a la mesa en la negociación. Entonces, Jared, el yerno de Donald Trump, es el que manda dentro de la Casa Blanca por órdenes de Benjamin Netanyahu. Quien da la cara es Donald Trump y en el discurso dice que él es el líder del proyecto. Queda claro que está totalmente articulado, que Donald Trump está totalmente dominado, que está absolutamente controlado por Israel y que esto no lo va a desaprovechar Netanyahu absolutamente para nada, porque pues los avances que ya tiene en este momento sobre el Líbano, sobre el sur del Líbano, el desplazamiento de más de 1 millón de personas, el bombardeo sobre puentes que cruzan ríos donde se corta todo tipo de suministros, no solamente de armas, también de alimentos, el ataque directamente a la capital, a Beirut, y más de 1.000 personas muertas hasta el momento tras los ataques al Líbano, pues definen que ya hay un avance territorial importante. Por el otro lado, el sueño dorado de Netanyahu y de Trump sería controlar el estrecho de Hormuz, pero sin la OTAN, ¿cómo lo vas a poder controlar? Además, no sería una operación tan fácil. Habría muchas actividades, tanto por parte de la Guardia iraní, la Guardia Revolucionaria, como también por grupos irregulares que pudieran estar tomando controles de estas regiones y sometiendo las embarcaciones. Entonces, quizás lo más importante de que todos estos avances que se han definido quedan también, digamos, clarificados en el discurso de Netanyahu, cuando él dice que él garantizó que iba a cambiar el rostro del Medio Oriente, que iba a cambiar las condiciones geopolíticas en el Medio Oriente y que esto iba a ser el resultado de sus acciones. Prometió que cambiaría el Medio Oriente hasta hacerlo irreconocible. Dijo Netanyahu, claro, Gaza es irreconocible. Si bajara una nave extraterrestre directamente a Gaza y oliera todavía la pólvora y los gases y el olor a muerte que hay en Gaza, cualquier civilización, y dejo a un lado a David,
se preguntaría, ¿quién demonios hizo esto? Y alguien le diría, el que tiene la espada de David. Oye, querido, esta guerra a la vez, ya en parte lo decías al principio en el papel de Trump, pero cuando China toma estas determinaciones, cuando Rusia manda de plano un buque petrolero a Cuba, cuando los europeos, como bien citas, no le quieren entrar al Estrecho de Hormuz y dicen vamos con una declaración conjunta, vemos a Trump de una forma u otra escuchando a los japoneses decir pues vamos a pagar el petróleo rusos en yuanes. eh, ¿Hacia dónde va esta guerra literalmente? ¿Qué va a pasar después de esta guerra? ¿Qué va a quedar? Pues lo primero que deberíamos de suponer es de que esta guerra tendría que haber sido también muy corta, de 1 o 2 semanas, y no es así y se puede prolongar aún más. Una de las lógicas podría ser la pérdida de capacidad de misiles y de drones por parte de Irán, que sería una de las condiciones posibles para que el régimen aceptara, pues no creo que entregarse, pero alguna nueva forma diplomática y política en el momento presente. Por el otro lado, nosotros no sabemos qué otras actividades subrepticias se pudieran dar, no en las montañas, no en las cuevas, no en los túneles que hay en este país, en Irán, sino directamente dentro de las fuerzas militares y dentro de las posiciones políticas, tanto de Rusia como de China. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un daño que es sistémico y que afecta directamente a los BRICS. Y recordemos que Irán ha sido un país muy importante en la definición de las rutas comerciales y que no pueden dejarlo perder, porque estarían cortando suministros, interacción política, económica, de productos, de servicios, de bienes, de capital, financieros entre China y Rusia con esta pérdida y sobre todo en los aspectos energéticos. Entonces, este es el verdadero dilema de los BRICS, que no se planteó necesariamente como una fuerza de defensa equiparable a lo que fue la OTAN o tiempo atrás al Pacto de Varsovia, sino como una estrategia comercial y de desarrollo regional y de una nueva globalización. Entonces, esta promesa del mundo hexapolar y de la nueva globalización, indefectiblemente está ahorita en un dilema tremendo. Pero bueno, pues sabemos que estos países tienen armas nucleares, que tienen poder militar muy fuerte, que pudieran restablecer condiciones estratégicas y que pudieran ellos hacer un blindaje a Irán antes de que Estados Unidos termine por intentar tomar el control, que yo siento que sería muy difícil, del estrecho de Hormuz, porque Omán no se presta necesariamente a ello. Omán quisiera mantener un clima tranquilo. Entonces, son muchos los dilemas porque también el grado de desinversión que se puede dar en el Medio Oriente en materia turística, donde todas estas grandes inversiones estarían estancadas por mucho tiempo, los primeros turistas que irían serían para chismear los efectos de la guerra y no para disfrutar de los bienes sintéticos y de los placeres sintéticos de Dubái y de otros países árabes, estaría en una condición de mucha fragilidad y a veces estas condiciones tardan muchos años en recuperarse. Y tampoco es que el daño a la infraestructura, porque Trump decida ya se acabó, mañana se restablezcan las condiciones. Los efectos van degenerando y van dañando las economías por muchos meses o quizás años. Entonces, lo que fueron a hacer con la espada de David es algo que evidentemente Joe Kent, quien era el director del área de antiterrorismo, estableció como innecesario a partir de que no había una lógica que supusiera, no había las condiciones de que Irán fuera a atacar los intereses de Estados Unidos, que justamente viene Netanyahu a decir, imagínense que los misiles tuvieran ojivas nucleares, no, pues no las tienen, pero imagínense, entonces lo que estamos viendo es a un vendedor de ideas terroristas
de ideas mesiánicas también y de lógicas de Armagedón y apocalípticas, cuando las condiciones no estaban centradas y cuando había una mesa de negociaciones. Queda absolutamente descolocado tanto Netanyahu como Trump, solamente leyendo semanas atrás la situación y la posibilidad de restablecer condiciones de paz. Y por el otro lado, Netanyahu le tira la pelotita a los propios iraníes diciéndoles, bueno, ustedes que son muy buenos y muy luchadores tendrán que ver el restablecimiento de condiciones políticas, sociales, de ese régimen destructivo, criminal, demoníaco, ¿no? Cuando pues, lo que hemos visto de estos fanáticos ideológicos lunáticos, cuando no es para nada ajeno ni Netanyahu ni Trump de ser fanáticos, ideológicos, lunáticos y mesiánicos. Entonces, estas son las realidades que se confrontan en este momento y tratando de entender la salida, si Trump no desmonta esto muy rápido, si Trump no es alertado de que, y muy probablemente lo haga y salga diciendo, ganamos, ¿no? Con sus daños perpetrados por Irán, tanto a Israel como a Estados Unidos, pero que él salga con la falsa bandera o la falsa idea de que ganaron, tratando de vender nuevamente propaganda hollywoodense al mundo. Vemos que va a ser muy difícil para Trump, pero quiero advertir algo no se van a detener, si se detienen en esta ocasión, no se van a detener. En noviembre, por ahí de octubre, noviembre, estarían intentando restablecer nuevamente condiciones militares en alguna otra región del mundo, si no es ahí mismo, en alguna otra región del mundo, o inventándose un ataque de falsa bandera para tratar de salir como lo han hecho con Irak, como ahora lo hacen con Irán, para tratar de salir antes de que le llegue el impeachment a Donald Trump. Mi querido Daniel Marmolejo, yo como siempre te agradezco muchísimo esta excelsa participación aquí en nuestra comunidad. Vaya complejidad, solamente decir que eh, señaló muy claramente Netanyahu que son 47 años en los que no ha habido paz en la región y mucho tiempo atrás, pero al menos 47 años en los que Israel no ha establecido condiciones pacíficas con sus vecinos. Y los otros son acuerdos comerciales. Muchas gracias, querido Jesús.